En el gran teatro de sueños, sombras suele vestir de bulto bello, escribió Góngora. Y en esta reflexión en torno de lo que es la realidad, en torno de lo que es también el mundo de los sueños y en torno de lo que es el mundo del deseo, el mundo de lo que somos y de lo que deseamos ser, el teatro nos atraviesa de una manera magistral, al menos desde hace 2500 años. Pero hoy vamos a tener que charlar mucho de esto y con una persona invaluable para nosotros. Hoy voy a ser breve. Vamos a ir directamente al tema y para ello voy a presentar a mis queridos compañeros. Condesa, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Soy el doctor. Muy bien, muy contenta. Buenísimo. Procónsul, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? Condesa, ¿todo bien? Muy contentos, hoy entusiasmados. Hoy estamos entusiasmados. Exactamente, porque creo que llegó el momento, Homero, de presentar a nuestro invitado de hoy, un verdadero orgullo para nosotros, el maestro Pompeyo Audibert, uno de los... el gran actor de teatro y también de cine. Después vamos a hablar de eso también. Pompeyo, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, un verdadero placer, si les parece. El programa de hoy, Pompeyo, te comento, lo hemos pensado en torno de la teatralidad. Es decir, nosotros generalmente tomamos algún tema que puede ser un símbolo, algo que aparezca en el cine, en la literatura, en el teatro, pero hoy vamos a irnos a la teatralidad. Y nos pareció más que interesante conversarlo con vos y sobre todo hablar de la obra que estás interpretando en este momento. Yo la primera pregunta que tengo para hacerle es, nos estamos todos conteniendo, lo primero que tendría que preguntarte es, ¿cómo concebís vos la teatralidad en tu vida y como profesional? Para mí el teatro es una máquina sagrada que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. El teatro como una fuerza de choque en contra de la ficción histórica y en contra de la ficción de la propia identidad yoica, ¿no? El teatro como un acontecimiento metafísico, poético, que se erige como campo de realidad acrecentada, y resulta ser que ese campo de realidad acrecentada que erige el teatro bajo ciertas técnicas o ciertas formas de producción se vuelve más intenso y real que la propia realidad ficcional alienada en la que estamos. Y los seres, o sea, los actores, alcanzamos en esa realidad acrecentada nuestra valencia metafísica y poética identitaria, nuestro ser real, el ser de estructura. Creo que eso también pasa con el público cuando el teatro está bien concebido bajo esta política existencial de máquina sagrada y bajo ciertas formas de producción, esa suspensión por unos momentos del campo ficcional del que venimos y de la propia identidad ficcional se produce, y ese desocultamiento de esa realidad acrecentada y de esa identidad de estructuras también, el espectador también puede acceder a esa suspensión de la parálisis en la que estamos. Así que me parece que el teatro es en ese sentido una fuerza de choque sumamente política, en el sentido de la discusión que establece con una realidad ficcional y con una identidad ficcional y del organismo que crea ahí como experiencia vital y esencial en ese ritual sagrado con el público, ¿no? Que también está ahí en ese mismo instante, en ese presente. Eso, pienso que el teatro es eso, es una máquina sagrada que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana.
Señores, muy buenas tardes, gracias por... Es impresionante, esto no está guionado, No, pero señor es Pompeyo. increíble. Pompeyo, coincidimos tanto, nosotros aquí se habla mucho de estos temas y realmente parece que nos hubieras escuchado o que mira. hubiéramos hablado. Acabo de escuchar una definición impresionante, ¿no? Bueno, los dejo, por favor. Procónsul. Hay algo en tu definición que es muy interesante. Ahora, más adelante en la entrevista vamos a charlar seguramente de Habitación Macbeth. Sin duda. Pero está planteado incluso en la obra algo que tiene que ver con un concepto acuñado por vos, si no digo mal, que es el piedrazo en el espejo, ¿no? Para quienes no te han visto y vayan a verte y demás, o a partir de hoy empiecen a transitar por tu obra, ¿qué es el piedrazo en el espejo? Como para ampliar un poquito la definición Sí. anterior. El piedrazo en el espejo es una técnica que estoy investigando hace mucho tiempo, que estoy construyendo en el laboratorio estudio Teatro del Cuervo que dirijo, donde doy clases y que es de algún modo la usina del lenguaje teatral que después yo practico en mis obras. Y tiene que ver con una estrategia que para mí tiene que producir la escena teatral para poder producir también ese atravesamiento del que hablaba recién, para poder producir esa desocultación de la identidad sagrada y de la valencia metafísica del tiempo, del espacio y de la presencia. Y esa estrategia consiste en erigir un espejo, una suerte de ficción, algo convencional, una obra de teatro, lo es. Una suerte de espejo, una circunstancia, una vicisitud reconocible. Y de inmediato el teatro, bajo ciertas formas de producción, cuestiones formales, técnicas, arroja un piedrazo, debería arrojar un piedrazo en ese espejo para revelar justamente que es un espejo y que por detrás de él se agitan fuerzas dorsales de la realidad, de la identidad, del tiempo y del espacio que deben ser convocadas a la escena. De modo que entre los fragmentos de ese espejo trizado aparezcan esas fuerzas de otredad que yacen lapidadas por el espejo. El espejo es una lápida, ¿no? Una lápida que paraliza la realidad poética del ser. Y las sociedades modernas, el mundo ha erigido un espejo como lápida de sí mismo y se ha solazado en un funcionamiento uno a uno, ¿no? Por eso también critico el teatro del living, ¿no? Esos teatros que simplemente erigen el espejo, pero se olvidan de que su función de base es apedrearlo. Erigirlo sí, es parte del asunto, pero no debemos olvidarnos que lo erigimos para luego arrojar un piedrazo y revelar, por lo tanto, ese nivel de otredad del que somos fruto perdido en este espejismo histórico que se solaza en su propia reproducción, ¿no? Es como que nos hemos olvidado de dónde venimos y nos hemos creído que esto es la realidad. Así que el piedrazo en el espejo es la estrategia teatral de erigir un espejo y luego arrojarle una piedra bajo las formas de producción que fueren, para trizarlo, no perder la idea del reflejo, pero sí para combinar ese reflejo con ese nivel metafísico existencial que yace por detrás del espejo, ¿no? Eso me parece que es lo que el teatro debe hacer. Cuando el teatro entiende eso, me parece que ya ha dado un paso importantísimo, sobre todo por lo que refería recién al respecto de la domesticación a la que estamos sometidos en el arte también por las fuerzas del poder que de algún modo tuercen esta política existencial sagrada y esta aventura de lo artístico y la formatean a su favor, ¿no? El mundo de hoy quiere espejos. No quiere piedrazo en el espejo, quiere la autoafirmación, aunque sea bajo condiciones críticas de sí mismo, no importa. Está dispuesto el capitalismo a ser criticado en un escenario, pero no me rompas la idea de realidad orgánica histórica. El poder quiere una orgánica histórica en el escenario, nada más, ¿no? Así que bueno, me parece que se trata de eso.
un ejemplo de un piedrazo en el espejo en la pintura sería el Guernica de Picasso, Claro. ¿no? En donde hay un tema de fondo que es el bombardeo nazi, pero lo revolucionario del cuadro no sería la referencia a ese bombardeo, sino la forma de producción de esa imagen que despierta en quien la observa otra mirada, ¿no? Que convoca a una mirada que no estaba en juego. Y eso es lo revolucionario, ¿no? Convocar a una mirada distinta, a una mirada poética, una mirada de ruptura, que rompa el espejo. Es cierto que las fuerzas que impelen una máquina por el estilo son fuerzas vinculadas a una insatisfacción histórica que sentimos los artistas, y que esa insatisfacción debe ser puesta en marcha a través de procedimientos formales, técnicos, no de habladurías. Porque si uno pone en marcha su insatisfacción en el escenario bajo la forma de un discurso político contrario a la realidad, y lo hace dentro de una orgánica histórica, estaría fracasando, porque estaría usando las armas del enemigo de algún modo y no pudiendo romper en las formas de crear esa realidad con los lenguajes dominantes. Así que me parece que se trata de eso, el piedrazo en el espejo. Bien, yo quería preguntar un poco por esta idea de la ilusión en el ¿De la? teatro, de la ilusión, esta idea ilusoria, que por ahí para una sociedad moderna o para nuestra sociedad entendemos lo ilusorio como lo falso, y en un sentido más tradicional o justamente del teatro tradicional al que evocás, la ilusión es otro tipo de realidad, es una segunda realidad, no es necesariamente una mentira. Y en torno a tu obra, que justamente trata de apariciones, ¿no? Como es Macbeth, y que vos evocás todas esas apariciones, un poco retomando lo que hablábamos recién, ¿qué crees que sucede ahí, en esa construcción de una realidad paralela casi? Sí, la escena se vuelve, como decía antes, más real, verdadera y potente que la misma realidad que la rodea. Es cierto que la escena erige unos campos ilusorios o ficcionales, entre comillas, de realidad, unas vicisitudes que ya ha construido el dramaturgo. En el caso de Macbeth, unas vicisitudes en donde lo sobrenatural tiene un papel preponderante. En Macbeth aparecen unas brujas que son muy misteriosas, que él las refiere como unos seres que están flotando en el aire, que son barbadas, pero son femeninas, que le vaticinan un porvenir de gloria, que le tuercen la cabeza, que lo enferman, lo internan. Luego aparece un cuchillo flotando, ¿no? Ensangrentado, y él también no puede creer que esto... O aparece el fantasma de Banquo. Todo el tiempo lo sobrenatural se presenta. Entonces me pareció por eso la obra ideal para llevar a cabo este propósito de un cuerpo habitado, ¿no? La idea de hacer yo solo toda la obra, todos los personajes, un cuerpo habitáculo de encarnaciones, donde sucede esa tragedia. Esa tragedia también es la de un ser como es Macbeth, que está habitado por esas fantasmagorías. Una cabeza gigantesca, casi como si toda la teatralidad esa ocurriera dentro de su cabeza. No se sabe dónde es el adentro y dónde es el afuera. Entonces, me parece que sí, que el teatro trabaja con campos ficcionales o con circunstancias convencionales, pero para luego trastornarlas, ¿no? Creo que eso es lo que trato de hacer. En el caso de Macbeth, de Habitación Macbeth, el piedrazo en el espejo sobre la circunstancia shakespeariana, que sería el espejo, un espejo, vaya espejo, ¿no? Un espejo extraordinario, porque Shakespeare lo que crea ya es un piedrazo en el espejo en su propia circunstancia, ¿no? Pero el piedrazo en el espejo en términos de la forma de producción sería que es un solo cuerpo el que hace todo, un cuerpo habitáculo de encarnaciones. Entonces me parece, además de las formas en que ese cuerpo se mueve, en que esos personajes van sucediéndose uno con otro, también le doy una gran importancia al cuadro escénico, los espacios, los objetos, ¿no? La dimensión de la puesta en escena como un lugar también de fantasmagorías, donde todo eso también se alienta desde esa forma de producirlo. Así que sí, creo que son herramientas totalmente nobles las vinculadas a la ficción. En la medida en que esa ficción se erige como campo de realidad acrecentado y ya discute con la realidad directamente, ¿no? Por lo que comporta su forma de producción,
La escena, que es poética, metafísica, conectiva, artística, es más real, cierta e intensa que la realidad histórica por lo que comporta la suya, descerebrada, compulsiva, alienada, unidimensional. De esos dos niveles de realidad, ¿cuál es más intenso? Y es indudable el artístico, el poético, metafísico del teatro, de la escena. Yo creo que el público va a suspender su identidad cuando va al teatro, va a dudar de sí, a sospechar de todo. Y me parece que el teatro debe acendrar ese propósito de fondo que lleva al espectador a una platea y a un ritual como es el teatro. Yo por momentos me está recordando todo lo que de alguna manera pensamos sobre el teatro, hablando de ritual y demás. Es increíble, Pompeyo, porque quiero aclararle al público dos cosas. La primera es que acabamos de conocernos y que esto no ha tenido una conversación previa, pero es admirable las coincidencias que podemos llegar a tener. Pero valga decir, quiero aclarárselo al público, que estamos con Pompeyo Audibert también por su obra Habitación Macbeth, que está en el Teatro Metropolitan, y que por favor los invitamos a que no se pierdan esta lección de teatro impresionante, ¿no?, que nos da. Yo mi próxima pregunta, Pompeyo, tiene que ver un poco con, ya llevándolo a la obra específicamente. ¿Cómo haces, yo te lo digo como espectador, cómo haces para que ese desdoblamiento de personajes que llevas adelante en escena no atenten contra la teatralidad? Porque no atentan, por lo menos el espectador lo siente perfectamente, sino, yo diría todo lo contrario, pero es mi pregunta, ¿cómo haces? Porque no me parece solo un resultado técnico el que manejas, sino, como bien vos decís, hay algo metafísico, no sé. Sí, yo creo que ahí se manifiesta una sobrenaturaleza que no diría que es mía, sino que es de los seres, que es como una conciencia acrecentada, ¿no?, de la cual uno es también parte o fruto o tentáculo. Y creo que cuando sucede, uno primero, en mi caso, primero armo el esquema muy artesanalmente, formal, de la secuencia de un cuerpo al otro, los diálogos, lo ensayo, uno va preparando todo ese procedimiento, esa mecánica maquínica formal, discontinua, que es el suceder de un cuerpo al otro, de esa voz de un personaje a esta otra, del otro, ¿no? Entonces esa operación que es muy artesanal, primero se constituye como un formateo, que tiene ya ciertas intuiciones, porque esos personajes que uno va definiendo y luego los va ensamblando, empiezan también a tener su propio aliento, ¿no? En esas formas uno encuentra, en ese decir, en ese cuerpo, el personaje empieza a crecer. De algún modo, a través de lo que uno va disponiendo, ¿no?, de esas formas que uno dispone, y por otro lado, por las suyas, porque esa creación comienza, como hablábamos hace un rato antes de entrar acá, comienza a tener una extraña vida propia, que se manifiesta cuando uno la convoca en ese sistema formal que ha construido para convocar ese ser ficcional. Pero esa ficción de algún modo empieza como a hablar de sí o a dar de sí algunos indicios que no estaban en el plan de contingencia que uno estableció para producirla o parirla. Es extraño eso, porque ahí sucede una fenomenología de la identidad colectiva o no sé, o de la identidad de superestructura que se manifiesta. No digo que el personaje exista en otra parte y entonces uno sea un canal para que él reaparezca. No, uno lo construye, pero esa vida empieza como a saber más de sí que uno mismo que la construyó y empieza a aportar novedades en términos formales y sensibles. Entonces eso es me parece, la gran fenomenología de la teatralidad y sobre todo de esta apuesta teatral de ser un cuerpo habitáculo de encarnaciones, de ser un cuerpo teatro. A mí me asombra mucho, sobre todo en el personaje de Lady Macbeth, las evoluciones que va teniendo dentro de mí cuando la hago. A veces noto que estoy mirando lo que pasa casi como desde afuera, como si hubieran
unas intensificaciones y unas novedades en los tonos, en los movimientos, ciertas osadías que tiene el personaje dentro de mí y a través mío, que me llaman mucho la atención. Por eso creo que es una zona de autoconocimiento también para mí, Habitación Macbeth. El teatro lo es en general, pero una obra como esta, en donde uno, desde 1 hora 40 sucediendo toda esa tragedia, esos 7 personajes, se vuelve mucho más intenso. Es realmente algo sobrenatural que empieza a suceder. Sí, es muy... Tiene que ver entonces con esto, con una construcción meticulosa, artesanal, metódica, discontinua, formal, y luego con las brotaciones que dentro de ella comienzan a suceder en estas identidades que serían los personajes, que por otro lado también están siendo convocados a sus niveles de afectación y de dramatismo por las circunstancias que generó Shakespeare. Porque no hay que olvidarnos de al César lo que es del César. Claro. Shakespeare es el gran arquitecto dramático de esas presencias, el que orquesta el drama ese y el que de algún modo otorga las perspectivas dramáticas de cada ser. Entonces todo eso es un punto de encaje, ¿no? En mi cuerpo, todo eso, Shakespeare, los personajes, la artesanía esa, la brotación que genera ella y Shakespeare todo el tiempo, ¿no? Eso me parece que es muy curioso. En ese sentido, porque cuadra perfecto la pregunta que quiero hacer sobre el material original, porque obviamente acabas de decirlo, el arquitecto, el creador primordial de todos estos personajes, estas situaciones, este piedrazo en el espejo y demás, es efectivamente Shakespeare. Pero es indudable que sobre la base de ese material original, que es Macbeth, supongo que trabajaste con alguna traducción o haciendo confrontación con él. ¿Cuál es tu trabajo? Porque evidentemente hay una intervención con el lenguaje poético incluso, ¿no? Hace 2 semanas hablábamos acá en un programa sobre la diferencia entre mímesis como algo natural, como imitación, y como creación. Creo que en este caso, como la piedrazo en el espejo es una mímesis en tanto poiesis, en tanto creación. Por ende, tu trabajo no es solamente darle encarnadura a los personajes, sino operar sobre la materia del lenguaje poético shakespeariano. ¿Cómo trabajaste con ese material? Tal cual, sí, muy bien, está bueno. Lo central fue primero la adaptación. Trabajé con todas las traducciones que pude encontrar, que por cierto son todas muy flojas. Sí. No obstante, pude entender lo que... Entre varias traducciones uno va armando lo que se quiere decir, lo que Shakespeare quería decir. Y me producía mucha fascinación. El texto me excitó mucho. Y lo que me permití, yo estaba en la pandemia, encerrado en mi casita de Mar del Sur, en un ambiente de inspiración universal, todos clausurados, puertas adentro de nuestras cavernas, en esa introspección. Qué habitación, ¿eh? Abismados, claro, abismados en nuestra habitación, sí, donde despertaban fuerzas oscuras, luminosas, todo. En ese ambiente universal en el que estábamos yo en Mar del Sur, comencé con la adaptación y sentí de inmediato, me sentí asistido en el trance por alguien que es yo mismo, del revés, en mi ausencia. Por fuerzas shakespearianas que acudían a la cita de la versión. Sentí esa venia sobrenatural en mi escritura y me permití escribir arriba de Shakespeare, como en un calco, trayendo a cuento en la adaptación una poética que yo tengo memorizada de muchos poetas. Tengo en mi memoria muchas poesías que a mí me fascinan, además de un permiso de escritura que yo me doy en son poético, que siento que puedo decirlo también de esta manera, alentando como si fuera un ácido que produce una atracción de elementos que están yacentes y que pueden ser convocados bajo otras formas. Entonces, intertextualidad y licencia poética en la escritura sobre esa transparencia shakespeariana hicieron que toda la obra fuera reescrita, está todo reescrito. Claro. Quedaron muy pocas cosas estrictamente de alguna de esas traducciones, pero todo es fiel al propósito. Entonces, ahí hay cuando eso se produjo en ese momento de gran inspiración, y me sentía totalmente excitado por los textos al punto que los decía y me gustaba cómo eran dichos, y de algún modo escribía bajo un ritmo que me aparecía en el decir, y que de algún modo es
también como una sombra de los jambos de Shakespeare, que tiene un ritmo. Sí, claro. Sentí que todo pertenecía a ese ambiente, ¿no? El ritmo, la escritura y los permisos que yo me iba dando. Tengo un vecino en el fondo de Mar del Sur que es espiritista. Es un tipo divino, es un constructor de casas, así, es espiritista. Está con los espiritistas buenos. Y yo le contaba, le digo, mirá, ¿sabés que estoy escribiendo esta adaptación? Como loco, y después salgo al mar y camino y digo la letra. Estoy en lo que... Me dice, ¿vos pensás que cuando estás ahí en tu casa escribiendo o estás en las caminatas, vos te pensás que estás solo? Y yo le digo, no, la verdad es que tengo sospecha de estar acompañado. Así que eso también me alentó mucho, mi amigo me alentó. Y así que sí, esa es la primera brotación de excitación. Sobre esa excitación dramatúrgica que yo me permití, nace la otra excitación, que de algún modo es el propósito de base que yo tenía antes. Cuando tengo esa superficie de inscripción, ese campo de deseo que era la escritura, la actuación, los personajes, todo eso de algún modo viene solo, viene de ahí, de esa excitación. Así que bueno, sí, es muy importante todo ese plano, todo ese nivel, porque no sería posible nada de este propósito sin esa base extraordinaria que es Shakespeare, atravesado por esa reescritura a la que yo de algún modo accedí, impelido por fuerzas de otra naturaleza. Retomando con la obra, hay una idea que aparece, que es la idea del eterno presente o la continuidad inacabable de lo que es ese momento, tanto para nosotros como espectadores, como para vos arriba del escenario. Entonces, en esta idea artística de obrar con arte, de vivir desde el arte, aparece algo ahí de, como digamos, una suerte de condena atemporal cuando uno obra con arte o abarca la vida desde el arte, que pareciera esta suerte de estar condenado a romper espejos, ¿no? ¿Cómo vivís eso como artista? Sí, en la obra hay un momento que es muy shakespeariano, que es cuando Macbeth se interroga al respecto de si la realidad misma no es un teatro, donde se erige la obra, una obra escrita por un loco, sí, que no deja de agregar escenas. Eso me hizo pensar mucho en Beckett, también, en una zona teatral existencial, en el caso de Beckett ya que sospecha mucho sobre sí misma, en donde los personajes no saben quiénes son, dónde están, cómo se llaman, de dónde vienen, a dónde van. La realidad que rodea la escena en fin de partida, no se sabe qué es. El tipo mira por un catalejo por la ventana y lo que ve es como una naturaleza paralizada, unas olas de plomo detenidas, no se sabe si un cartón pintado, ¿qué es eso? No se sabe si es teatro mismo, ¿no? Un teatro. Entonces se me permití también que en la obra pasara eso, que llegara ese momento final donde las profecías de las brujas se empiezan a cumplir y él se da cuenta que fue toda una trampa y queda revelada la encrucijada donde él muere, donde va a morir, porque todas esas profecías eran tramposas y el tipo despierta como la realidad de ese momento. Es como si se despertara y diera cuenta de que está el público, está el músico, está él, las luces, ¿no? Está en esa realidad, en este hoy. Se rompe esa ficción en la que estábamos y él se encuentra allí, de nuevo acá, en el hoy. Y ahí es cuando decide seguir con la ficción y pasar a la ofensiva y salir a pelear y a morir ahí. Y ahí es cuando las brujas reaparecen y se cierra la obra, ¿no? Me parece que el teatro siempre debe producir una señal sobre sí mismo. Que el teatro debe de algún modo señalar estar siendo una operación teatral sin renunciar a ella, pero que hay algo de eso que a mí me gusta. Shakespeare mismo, cuando rompe la pared con esos diálogos hacia público, sí, con el teatro griego también, que tenía una conexión directa con el público a través del coro y el corifeo. Sí. Ese vínculo entre los espectadores y el drama ese y sus formas sobrenaturales de, ¿no? Toda la tragedia griega, ¿no? Todo lo que eso es, me parece muy importante que la teatralidad se revele como tal, que el procedimiento no se oculte como parte de una fenomenología que está ahí sucediendo y que puede ser revelada sin que eso afecte ni atente contra esa realidad que se ha erigido y se pueda volver a ella, ¿no? Y ya habiéndose
interpelado de algún modo o sospechado sobre sí misma. Como esta realidad, uno sospecha de la realidad. Sospecho, sí, pero después tengo que volver a ella. Estoy condenado a esta realidad. Puedo sospechar de ella, salirme, entrar en una meditación o en un teatro, a sospechar de la realidad, a suspenderme, a desparasitarme del yo histórico, a dudar de todo, a ser libre, a tener esa plenitud. Termina eso. Tengo que volver acá, tomar colectivo, salir a la calle, ¿no? Ver la tele, los telefonitos, volver a la ficción, ¿no? A este claustro, a esta cárcel, ¿no? Entonces me parece que eso está bueno, ¿no? La idea del tiempo teatral y el tiempo alienado, ¿no? El tiempo estallado y el tiempo alienado. El tiempo dilatado, la presencia dilatada, el espacio habitado y el tiempo unilateral, plano, ¿no? Todo cuerpo flotando. Yo estaba pensando a medida que citabas el teatro griego y tu reflexión del comienzo sobre la política, lo inevitable que es la relación del teatro en serio, como el que nos planteas, con su concepción política metafísica, ¿no es cierto? No estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de política en serio, ¿no? Una política en relación con... Y en el caso de Habitación Macbeth, y me sumo a lo que decía Diego, mi pregunta va a esto, Pompeyo. Ese lenguaje que usás al recomponer la obra, al rehacerla desde tu pluma, tiene un mensaje actual enormemente palpable, ¿no? Yo quisiera que para nuestro público nos dijeras cuál es justamente esa concepción que estás transmitiendo, que yo entiendo que la veo desde el comienzo, ¿no? Sí, siempre poniendo a salvo que el verdadero hecho político y revolucionario del arte pasa a través de las formas de producción, de producir un piedrazo en el espejo y revelar el campo ficcional alienado que es la realidad, ¿no? Y contraponerle una identidad de base, de estructura, de naturaleza poética y metafísica. Hay que decir que las vicisitudes o las obras con las que uno recubre esa máquina teatral ansiosa de esa emancipación, en general deben ser de algún modo ficciones que tengan algún vínculo con los niveles de realidad históricos en los que nos manejamos. Shakespeare tiene un vínculo estricto en ciertas obras de él, sobre todo en Macbeth y en Hamlet, también en Ricardo III, pero sobre todo en Macbeth y en Hamlet, muy, muy hondo, con todos los frentes históricos que van atravesando esas obras. Es un autor transhistórico, atraviesa los tiempos y la vitalidad significativa en términos de su relación con la historia, con los frentes históricos que va atravesando, siempre es muy, muy honda, muy, muy notable. Uno pareciera, uno se sorprende y dice, esto lo escribió ayer. Con esta obra, con Macbeth, es muy notable desde hace 5 años que la venimos haciendo, y cada vez la realidad histórica se va poniendo más de acuerdo con la obra, como si cada vez la obra hablara mejor al respecto de su momento, mucho más que cuando la empecé. Hoy en día hago la obra y siento que tiene miles de conexiones extra de las que tenía antes. Y en ese sentido me parece importante que los materiales tengan una reflexión al respecto del poder o de la circunstancia histórica de un colectivo. También ahora estoy haciendo una obra que se llama Edipo en Ezeiza, una obra que escribí. La estamos haciendo en Astatrilce los domingos a las 20 horas. Y es una obra medio beckettiana en donde hay una familia, el padre, la madre y el hijo, que han vuelto ellos dicen de un picnic de Ezeiza, que en realidad es de la vuelta de Perón, de Ezeiza 73. Pero en el camino han perdido un poco la identidad y la conciencia de dónde vienen, no saben del todo, se han extraviado y se someten a feroces interrogatorios con el fin de dar con ellos mismos. O sea, que se desata una experiencia allí, que es una comedia en este caso, una comedia metafísica vinculada a la recuperación de una identidad perdida, extraviada, individual y colectiva, que hace pie sobre ese episodio histórico del regreso de Perón a la Argentina, que es para mí el pico a partir del cual todo es caída.
desde que Perón vuelve a la Argentina, desde 6 a 73, todo es caída. Entonces me parece que siempre es interesante tomar alguna circunstancia histórica como piedra de toque del rebote hacia esa dimensión que el arte debe abrir, ¿no? Por eso me parece, así como hablaba de la insatisfacción histórica, que es la que mueve a que ese piedrazo en el espejo rompa realmente con lo que debe romper, como decía Bacon también, cuando se trata de arrojar al producir una mancha, pero que la fuerza con la que esa mancha se produce tiene que representar una insatisfacción. Es la fuerza de alguien que quiere romper algo, no es un hecho decorativo que uno lo tira así como si fuera a ver qué pasa en una forma más liviana, sino que tiene que tener una violentación ese piedrazo. Entonces me parece que sí, que es muy importante la dramaturgia con la cual uno hace esa operación de fondo de la que hablábamos al principio. No es cualquier dramaturgia con la que se puede arrojar un piedrazo en el espejo, aunque de algún modo sí, es cualquiera, pero tiene que tener una motivación que de algún modo esté conectada con una insatisfacción que el artista inevitablemente tiene con su realidad. Somos artistas porque estamos insatisfechos de la realidad. Y porque la realidad es tan plana y tan poco artística que genera artistas como hechos singulares, en vez de que sea una función social, lo artístico. Está tan atrasado el mundo que hay artistas. ¿No? Cuando no debería haber artistas, todos deberíamos ser artistas, no debería ser algo singularizado en algunos giles que se dedican a eso. Ni la gente debería ir a unas cuevas donde se practica eso como un hecho particular, al que van ciertas clases sociales que pueden acceder a eso. Y las grandes mayorías, que son artistas también, están alienadas en sus 25 horas de laburo por día y no pueden ir ahí. Y practican el arte en otras formas que son secretas, invisibles, no están detectadas. Entonces me parece que sí, que se trata de eso. Podemos ofrecerle una reflexión final, si quiere. Sí. Y vamos cerrando. Nosotros nos quedaríamos, Pompeyo. Claro, vos sos vos el que te tenés que ir y no queremos de ninguna manera robarte tiempo. No sabés la cantidad de cosas que yo tengo anotada para preguntar, pero en algún momento lo vamos a volver a llamar. Por supuesto. Lo vamos a raptar. Volvés. Una reflexión final sería la idea de que el teatro argentino es de una potencia inusitada que nace de los márgenes del teatro independiente, de los teatros que están en esas adyacencias. En el margen, dirías vos. En los márgenes, sí, que tiene su historia en el teatro independiente argentino, que empieza con el circo criollo, con el sainete, con el grotesco, con el teatro que hacía Alejandra Boero, todo ese fenómeno del teatro independiente, que fue tan potente, que tiene también sus afluentes de inspiración y de fuerza en las militancias históricas que también derivan ahí su potencia, y que hoy está representado en muchas facetas, por muchas vertientes venidas de ahí, de estos teatritos chicos que conformamos los que hacemos un teatro de investigación, que tenemos nuestra casa teatro. Hay mucho, y que saludo realmente esa prolificidad de enfoques, de lenguajes y de artistas, de actores, actrices, directoras, dramaturgias, que hay por todos lados, que es un momento muy prolífico y que por más que nos quiten presupuestos que hemos sabido conseguir, eso lo único que va a producir es una sobreexcitación de nuestras fuerzas, que ya en otro momento histórico han estado sobreexcitadas por estas represiones o por estos disciplinamientos a los que nos quieren someter, y que finalmente van a producir todo lo contrario. Así que simplemente señalar que soy parte de un frente de fertilidad inagotable, que es el teatro argentino. Hay muchas piedras para tirar, ¿no? Y hay muchas piedras para tirar todavía. Y espejos para romper por tonelada. Pompeyo, realmente es un honor haberte tenido acá. Ya te digo, estamos todavía choqueados, yo creo. Sí. Y por favor te voy a pedir que repitas lo de tu escuela, que
nos está escuchando personas que tal vez quieran acercarse. Sí, El Cuervo. Mi escuela se llama Teatro Estudio El Cuervo, Ujú. y así figura en internet, donde Perfecto. quieran buscarlo. Allí van a tener la información al respecto de lo que hacemos año a año. Este año ya hemos abierto nuestros cursos, Bien. y hay formas de ir ingresando a lo largo del año, pero allí lo pueden encontrar. Teatro Estudio El Cuervo. Teatro Estudio El Cuervo, y tenemos en el Metropolitan los sábados, te tenemos en Habitación Macbeth. Sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Y los domingos no estás en Edipo? Sí, pero como autor y director. Ah, Ah, bien, bien. los domingos- Ay, Dios, yo decía, no puede ser. No, los Claro, domingos en claro. Hasta Trilce a las 20 horas, Edipo en Ezeiza. Perfecto. Ahí vemos Bueno, la ahí obra. tenemos, Y ahí tenemos la cuenta de Instagram de Habitación Macbeth. Exactamente. Vayan a verla No, inmediatamente, porque Es obligación es verlo. obligación. Es así. Pompeyo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer Me enorme sentí muy haberte bien. tenido acá. Gracias. ¿Te sentiste cómodo con Muy nosotros? bien. Sí, porque se ve que somos familiares. Sí. bien. Más de lo que pensás. Sí, por lo que Sí, yo sé. exacto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Señor director, es usted nuestro coreuta, así que puede llevarse a las maquinitas. Reporte minoritario en Vorterix. Bueno, no sé, yo tengo la sensación de que estamos volviendo de una lección de teatro, una lección de encantamiento, de una lección de despertar, Sí. ¿no? Ah. En todo sentido. Estamos muy perturbados. No, es En el mejor hipnótico. sentido. Sí, En el estamos, mejor sentido. estamos- Transmitirle al público que nos está viendo el grado de penetración que tiene, de penetración no solo intelectual, sino estética, artística, tenerlo acá a un metro y medio, sí. y ver cómo iba desplegando y avanzando y desmenuzando cada Sí. palabra, Exacto. un discurso en el que no hay una sola fisura conceptual. Incoherencia, debilidad, Incoherente, nada. no. Nada. Y ahí se nota cuando hay un oficio y cuando hay una, como él mismo dijo, ¿no? Una encarnadura, ¿no? Hay algo encarnado, el teatro encarnado en un actor. Él se define como actor, claramente, bueno, ya sabemos. Pero fue una cosa que superó, creo que, nuestras expectativas, Sí. ¿no? Cuando dijimos, vamos a hablar de teatralidad, Sí. Sí, también poder tener un ejemplo operativo de la teoría, ¿no? Que hacemos, que decimos, bueno, el arte no es solo una contemplación, es obrar con arte, es vivir con arte, que implica una belleza de la cognosción, que implica que el arte sea cognosción, que implica... Y bueno, y acá vemos una persona cuyo modo de vida es obrar con el arte, ¿no? Digo, Ujú. es alguien que hace de su obra y bueno, un artista, ¿no? Que parece a veces, como decía él, algo tan relegado a otras cosas, y lo que implica hacer operativo lo simbólico o hacer operativo lo intelectual, ¿no? Yo debo confesar que el nivel de concentración Sí. desde el que lo vi a Pompeyo, desde que entró a la radio, sí, conversó con nosotros y demás, estaba concentrado Sí, claro. en algo que no sabía que le íbamos a preguntar, porque obviamente íbamos a hablar de la obra, pero no crean que hubo un envío de notas, de preguntas, ni nada. Homero asiente allí. Fue todo en el momento, y realmente es de una profundidad, de un uso del lenguaje tan delicado. Yo anotaba algunas cosas, ¿no? Habló de fuerzas dorsales, de espejos trizados, ¿no? Dijo una valencia metafísica del espacio-tiempo. Yo en un momento estaba levitando. Creo que toqué Sí, mis sí, rodillas con la mesa en ese momento. Sí, a mí la palabra que me surgió es hipnótico. sí, claro. Es hipnótico como los 7 personajes que ejecuta en esa maravilla que es Habitación Macbeth. Sí. Sí, señor. Sí. Que insistimos, vayan a verla. Teatro Sí, Metropolitan. Teatro Metropolitan, creo Sábados que y sábados y Sábados y domingos. Sábados y domingos. Es una experiencia, bueno, por lo pronto teatral única, inigualable. Todo lo que podamos decir sobra. Pero verlo acá, fuera de personaje, bueno, también hay algo que él mismo dijo aquí y viene diciendo en varias entrevistas. Él está investigando sobre esto. Sí, señor. Entonces, cuando él decía esto de que, a partir de la pregunta de la condesa, ¿no? Sobre el eterno presente y el tiempo detenido y el momento del clímax de la obra, cuando se produce la catarsis de Macbeth, etcétera, que mira al público, etcétera,
es como si ese ritual justamente se actualizara cada vez que entra en espacio la ficción teatral, ¿no? Entonces, es creíble que él no repite, no replica, o sea, no está diciendo la letra. Claro. Está viviendo y está dejando que... termino la idea. Está dejando que esa encarnadura, ese cuerpo habitado, sea cada uno de los personajes cada vez que se pone en escena. Y es muy interesante eso que decía de Lady Macbeth, ¿no? Sí. Lo que le sucede, como si viera la escena desde otro lado y va descubriendo cosas cada vez que La sucede. evolución. La del evolución. personaje. Es impresionante. A mí me partió la cabeza. Sí. Bueno, valga Sí. decir, perdón Condesa, que No, eso. cuando perdón. uno ve esos personajes, no siente la transición. No, por supuesto. No se siente la transición. O sea, ahora soy tal, ahora soy... No. Es de una dulzura. El tránsito de Lady Macbeth a Banquo, a las tres brujas, es algo imponente. Sí. No, eso que la verdad es un regalo que alguien hable así y nos regale ese momento. Así que le agradecemos eso también. Sí. Y bueno, y Sí, nosotros sí. se lo regalamos a ustedes. Así que- Sí. Sí, es verdad, es verdad. Yo me quedé, bueno, con muchísimas cosas, Sí, ¿no? La verdad es que tendríamos... Pero bueno, Pompeyo estaba con otras obligaciones y lo entendemos perfectamente. Queríamos exprimirlo, ¿no? Pero yo estaba pensando, porque a raíz de esto pude ver la película, una de las que participó, El Almuerzo, una película de 2015, en la que él, claro, sí, no, pero en la que él hace un personaje notable que nos hubiese encantado poder conversar, hace el padre Castellani, ¿no? Frente a la presencia de Borges, de Sábato y de Horacio Ratti, que era el presidente de la SADE en ese momento, en el famoso almuerzo que estos escritores tuvieron con el entonces dictador Jorge Rafael Videla. Y en ese almuerzo es ni más ni menos que el padre Castellani el que pregunta por Haroldo Conti, ¿no? Es una escena muy particular y el único que logra verlo, ¿no? El único que se jugó en algún sentido en serio. Y bueno, mi intención era también conversar un poco sobre la diferencia, ¿no? Lo que representa actuar teatralmente Sí, con claro. lo que representa cinematográficamente, ¿no? Él en una entrevista no muy lejana en el tiempo hacía una distinción y es muy simpático como lo dijo. Obviamente podríamos habérselo preguntado, pero se tenía que ir. Pero bueno, tomando todo lo que dijo ahora, es clara la diferencia entre el actuar o el suceder ficcional del teatro, el actor de teatro, respecto del actor de televisión, que también lo fue. Claro. Me acuerdo que actuaba en Gerente de Familia, una Sí, antigüedad son acá, muchísimas cosas. Los Siete Locos. Los Siete Locos, bueno, y después actor de cine. Bueno, está en El Almuerzo, está en una película con Francella, y dice, no me llamaron más, decíamos, pero, porque no me sale. No, ese lenguaje, o sea, ese, No, claro. sin desmerecerlo, por supuesto. No, es totalmente distinto. Es otro lenguaje, Sí, aún claro. decir, bueno, es actor. Y ustedes se van a dar cuenta, espectadores y radioescuchas, que hay una distinción. Hoy en día que está tan a flor de piel hablar de la producción y del audiovisual, bueno, hemos hablado, Condesa, está muy presente y está perfecto que se hable, tomando un concepto de Pompeyo, ¿no? De las condiciones de producción, de los Sí. medios de producción audiovisual. Es importante hacer la distinción de los lenguajes, Sí. ¿no? Es como si yo dijera, bueno, soy pintor, ¿no? Bueno, una cosa es pintar con acuarela, otra cosa es pintar con óleo, otra cosa es pintar en carboncilla. El arte no es el mismo, el lenguaje no es el mismo. Y en este caso, el hecho teatral, lo dejó bien claro Pompeyo, es totalmente diferente a la continuidad televisiva, al cine, que pueden seguro. hacerse 50 tomas Sí, o tener 10 horas de rodaje para 5 minutos sí, de película. sí, Es otro espacio habitado también. sí, sí. Estaba pensando Perdón, en relación con eso, Procónsul, no, por favor, el hecho de que el teatro
tiene una capacidad que él citó ritual, ¿no? Al estar en presencia del hecho y al ser cada representación diferente, sin lugar a dudas, Pompeyo, esto le debe ocurrir, ¿no? Un sábado tal vez tiene un pequeño dolor de muelas y sin duda va a ser un tanto diferente. Más allá de eso, la posesión de la que él hablaba, ¿no? Tal vez no pueda ser siempre del mismo modo. Un día tenga una posesión mayor de Lady Macbeth, por ahí, que la de Macbeth en sí. Pero pensaba en esto de lo ritual que nos insistió muy bien, que comparto plenamente, y que convierte al teatro, digamos así, en un lenguaje que 2500 años de tradición lo siguen haciendo algo particular, ¿no? Sin quitar la capacidad de belleza y, por supuesto, de simbología que puede tener el cine, que pueden tener otras formas, ¿no es cierto? Sí, eso es fundamental. O sea, parece que quedó relegado como a ser superado por el cine porque es, bueno, puesta en escena, actores, momentos. Claro, y parece que el cine es una ampliación de eso. Que en cierto punto lo es, pero es otro lenguaje, es totalmente diferente. Y es algo milenario que, como todo el arte hoy y todos sus lenguajes, obviamente está relegado también a un montón de cosas vacías, pero como puede pasar en el cine. Pero el teatro de verdad, el teatro bien hecho, es un arte que no tiene comparación y no tiene... Es un arte en sí mismo, digo, no es simplemente una puesta en escena que, bueno, la misma que en el cine, entonces tengo más ángulos. Eso es una reducción muy, muy disminuida, no es así. Así que vayan al teatro. No pierdan esta oportunidad porque es algo increíble que yo le preguntaba con muchísima ansia, me decía que sí, que va a continuar. Sí. Así que aprovechen para ir al Teatro Metropolitan sábados y domingos a las 20 horas, si no me equivoco. Sí. 20:30. Estén a las 20, porque así empiezan puntual. Sí. Claro. Y a sala llena, porque es algo impresionante y realmente en todo sentido. Es una lección de teatro lo que van a ver, sin lugar a dudas. Lo es en una primera instancia. En una segunda instancia es un discurso político, ya les digo, fuera de toda discusión partidaria, en torno de la modernidad, que si quieren, ahí tendríamos para conversarnos. El teatro es siempre un piedrazo, como bien decía él, totalmente, contra las políticas que intentan convertir al ser humano en una máquina, ¿no es cierto? Bueno, tema que vamos a desarrollar, ¿no? Exactamente. Tanto en el tintero, ¿no? Impresionante, sí. Una de las preguntas que había notado, bueno, entre las miles que uno le puede hacer, es ¿por qué Macbeth? Y la respondió sin que se le hayamos preguntado, que es la actualidad que tiene. En este caso Macbeth, ¿no? Cuando hicimos el programa del vampiro teníamos atrás un cuadro de Fuseli, que era Lady Macbeth tomando los puñales. Sí, tiene varios nombres. Y esa figura de Lady Macbeth en la obra tiene una potencia y no es para nada extraño que el propio... Ahí lo tenemos. No es para nada inocente que el propio Pompeyo Divert dijera esto que ya dije anteriormente, ¿no? Descubre algo, hay algo en la potencia de ese personaje creado por Shakespeare que desde mi punto de vista, totalmente incomprobado científicamente, el título de la obra tiene esa ambigüedad. Macbeth es el Macbeth varón de Cawdor, el Macbeth guerrero, asesino, atribulado, o es Macbeth ella. O es Macbeth en tándem, en proyección especular, ella, él. En ese sentido, la obra, la adaptación, la versión que hace Pompeyo en Habitación Macbeth, deja muy claro ese juego, incluso especular. Pero en la obra de Shakespeare es de una potencia tremenda, sobre todo justamente en este cuadro de Fuseli. Tenemos la famosa escena, para quienes no vieron la obra, por supuesto hay un vaticinio. Macbeth es incitado por su mujer a cometer el asesinato del rey Duncan. Y hay unos puñales, ¿no? 2 puñales manchados de sangre.
Y está la famosa escena en la que Macbeth, terminado el asesinato, mira y dialoga con ese puñal imaginario, ¿no? Es esto una daga que veo delante de mí. Concuerdo con que las traducciones son difíciles, ¿no? Son flojas porque son difíciles. Y es un puñal imaginario, y la sangre que Lady Macbeth tiene en sus manos es imaginaria, pero no es imaginaria, ¿se entiende? Es decir, hay toda una doble construcción allí entre lo ficticio y lo imaginario, entre lo real, el hecho real de haber asesinado y haber hecho sangrar al rey, y la sangre real, doblemente jugada, ¿no? La sangre real de un monarca y la sangre verdadera, trasladada al puñal ficticio y a la sangre ficticia que Lady Macbeth no se puede quitar de la mano. Ya por esa composición solamente hay una actualidad respecto del modo de construir la ficción, de la teatralidad misma y del sentido oscuro, inefable a veces, incomprensible de las motivaciones reales del poder, Sí, señor. en este caso. Sí, ¿no? señor. Porque en definitiva la motivación de Macbeth no es el honor, no es el orgullo, es el deseo de su esposa de tener poder, entre otras cosas. Honor, orgullo ya tiene. Sí, ya está, es el varón de Cawdor, o sea, es un noble. Es la mano derecha del rey. Es la mano derecha del rey, no. Pero hay algo también que es la intervención de las hermanas fatídicas, ¿no? Esas tres brujas que están ahí al principio de la obra. ¿Cuándo volveremos a encontrarnos? When we shall three meet again. When we three shall meet again. No sé cuándo. No sé. Sí. Que, bueno, por otra parte, para reafirmar lo que decía el procónsul, él dio un dato que tal vez sea para muchos no comprensible en primera instancia. Habló del jambo, de la métrica jámbica. Bueno, si bien es un tipo de ritmo de la poesía clásica griega, en el inglés ese ritmo tiene la particularidad justamente de perderse en el castellano. Es imposible. El pentámetro jámbico. El pentámetro jámbico tiene 5, digamos, sílabas fuertes, ¿no? Tum, 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 tum. Es una cosa que al recitarse tampoco se tiene que notar, ¿no es cierto? No es que tengo que recitar hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Claro, sería un horror, ¿no? Claro, se me convertiría en un cantante de éxito. Pero en muchos sentidos no es eso. Tiene que notarse el ritmo, pero en un fraseo natural. Y yo les puedo asegurar, presten atención a lo que hace Pompeyo, porque es impresionante. Yo en un momento prestaba atención en el diálogo que tiene Lady Macbeth con el rey Macbeth, y el ritmo es impresionantemente común, ¿no? Incluso hasta cuando uno respira, porque es como que el verso quedó a mitad, a caballo, ¿no? De pie quebrado, diríamos, y continúa en el otro. Sí, no, yo quería retomar un poco esta idea que apareció obviamente con Pompeyo y que mencionamos, que es la antigüedad del teatro, ¿no? Y su función social, vamos a decir, igual que el arte, que parece que, bueno, justamente cuando se desacraliza la modernidad y demás, el arte empieza a tener una funcionalidad de retorno de ciertas ideas y de, bueno, toda esta idea muy bien pensada que tiene Pompeyo de la piedra en el espejo y demás, pero la esencia también tradicional del teatro, cuando en las sociedades, que también hacía el chiste Pompeyo, no había necesidad de artistas o gente que se destaque de esto, porque es algo que está totalmente naturalizado en la sociedad. Claro. Bueno, digo sociedad es un término por ahí un poco moderno, pero se entiende, ¿no? Digo, una sociedad tradicional, si es que se puede usar esa frase, tiene el arte ya concebido y naturalizado y forma parte de los modos. Totalmente. Entonces, el teatro era un momento de expresión, sí, de influencias inferiores, era un momento sacro, ritual, justamente, que estaba ligado a la sociedad misma, no era algo como, bueno, no nos tenemos que oponer a determinados modos, sino que era una forma de manifestación, justamente, que acá aparece esta idea tradicional porque la simbología del teatro es algo que la teología toma muchísimo. Por supuesto. No lean a Schopenhauer hablando de eso, por favor. No lean alemanes, lean orientales, por favor. Cornisa. Que es esta idea de la representación del mundo mediante el teatro y todo lo que allí sucede y la necesidad de la ficción y lo que implica para una sociedad tradicional eso, ¿no? Y
como decía la vez pasada, este pájaro en la cabeza que tengo yo, que es Komarawami, lo trata muy bien en la danza de Shiva. Lo que fue el teatro indio. Sí. Lo que es el teatro Viene indio. de la India. Exactamente. Y lo que implicaba los niveles de realidad, ¿no? Que justamente Pompeyo lo retomaba muy bien y muy bien lo sabe, de sacar esta idea de ilusión o de falsedad, sino bueno, el relevamiento de realidades menores o mayores, que solo pueden aparecer mediante la ficción, mediante el arte, ¿no? Cuando tomamos un colectivo es una ilusión. Sí, claro. Claro. Yo pensaba mientras él estaba hablando esta idea de justamente cuando represento estoy realmente en la realidad. Eso Claro. es la realidad. Lo otro vuelvo a la ficción de la vida cotidiana, ¿no? Que es... Sí, claro. Y lo que decía la condesa, muy bien, retomando, esta idea de que el teatro, por eso el teatro de máscaras, ¿no? Por supuesto, ni hablemos, ¿no? Claro. Todo ello confluye en una idea fundamental. Cuando me pongo la máscara, soy realmente lo que más profundamente me vuelve ser humano en tanto trascendencia. Para los griegos era claro. El teatro no se representaba todos los días, se hacía en fiestas sagradas, ¿no? Sí, y la idea justamente, como usted decía, que aparece, que aparece la verdadera identidad, ¿no? Claro. Como esta idea de la persona justamente, ¿no? Máscara en latín, que la individualidad, ni hablar de sociedades modernas, es un disfraz de lo que es la identidad realmente. Sí, entonces, exactamente. las personalidades o esta cosa también, esta idea moderna que es una tergiversación del conócete a ti mismo, de bueno, a ver cuál es tu personalidad, y empiezan a ver como en cajas de personalidad, y eso termina siendo en realidad máscaras de lo que significa en un sentido tradicional la identidad propia y social, ni hablar, ¿no? La Totalmente. la identidad social. Convengamos en que la palabra griega de personaje es hipócritas, y hipócritas en griego significa el que responde, pero cobró el sentido a raíz del teatro, ¿no? Es decir, me pongo una máscara, entonces escondo realmente lo que soy o revelo realmente lo que soy, que creo que es así. Claro. Y en ese sentido decimos hoy en día es un hipócrita en tanto se enmascara, pero para la tradición es lo opuesto. Es decir, la máscara es justamente lo también, cómo se manifiesta el Dios, ¿no? Perdón. Claro. Exacto. También esta idea de administrar, ¿no? De a pequeñas dosis la verdad, como bueno, cada determinados periodos de épocas rituales puede aparecer la realidad, ¿no? Totalmente. Son gotitas que tienen, ¿no? Porque si es lo dejo al procónsul, que el pobre lo está... en esta idea de lo que le ocurre a Zeus con Semele, ¿no? En un mito muy conocido, ¿no? Semele le pide a Zeus que se manifieste y Zeus le dice, no, pero bueno, ya ha dado su palabra y se manifiesta y bueno, la destruye, ¿no? Sí. Es decir, ¿hasta cuánto soportaríamos una verdad tan omnímoda? Como por ejemplo en la obra. Yo realmente fui con mi señora y con una querida amiga, Pamela, que le mando un cariño enorme. Fuimos a verla y los tres salimos como si no pisáramos el suelo, ¿no? Sí, no porque seamos mejores, sino porque nos dejó choqueados. Es una historia de un choque impresionante, ¿no? Nosotros fuimos con Jessica este sábado. A mí me pasó algo muy particular cuando salí del teatro y le contaba al doctor, y ahora lo comparto con la condesa, que hacía muchísimo que no iba a Corrientes, a la calle Corrientes, un sábado a la noche. Usted es de la calle Corrientes, no es de la avenida. Y sentí, Jessica me acompañó, la necesidad irrefrenable de salir de ahí espantado, porque habíamos tenido 1 hora y casi 2 de estar ahí atornillados en la butaca, y de pronto salir y encontrarse con ese mundo. La realidad. Sí, esa realidad donde no había ritual, donde no había... Digo, vámonos de aquí porque es... Donde las ficciones están desarrollándose. Claro, pero sin unidad metafísica, ¿no? Claro. Había como un caos plural, difícil de contener. Bueno, cuento corto, al día siguiente pudimos charlar y viene a colación de esto. Ella me preguntaba o me sugería la idea de quién hace la catarsis. O sea, ¿cuál es el rol que juega el público? Bueno, en la adaptación en Habitación Macbeth, si acceden al programa, hay una explicación, toda una previa, que en definitiva el público que asiste es
la representación de Hécate, Claro. ¿no? La madre, la diosa madre de las brujas, y en definitiva la catarsis la hacemos nosotros. Sí. O sea, Aristóteles algo había visto, ¿no? Claro. Generarla a partir de la purificación, ¿no? De la catarsis, la purificación, perdón, de las pasiones a partir del temor y de la compasión y de la conmiseración. Y uno termina realmente Sí. transformado Sí. después de ver esa catarsis tremenda, sobre todo en el final. Esa declaración, esa ruptura, ese quiebre, ese piedrazo en el espejo final de la obra, en el que claramente nos vemos allí y se nos señala, ¿no? Como, yo prefiero estar aquí, dice Ujú. Macbeth. Sí, y no, No hay. allí. Claro. Y uno dice, bueno, no quisiera cambiar papeles, pero Claro. ¿a quién le toca la peor parte? Sí, claro. Claro. Y creo que ahí es donde está la esencia real de la teatralidad. No Sí. existiría teatralidad si no hay alguien que el theatron en griego es el que mira, ¿no? El Ujú. mirar, panorama, ¿no? Es decir, de alguna manera no estamos allí, como bien dijo Pompeyo, por nuestra condición de clase pudiente, yendo un sábado a la noche al teatro y después salís a comer. No es para todos, lamentablemente digo, ¿no? O sea, no es para todos en el sentido de que en definitiva termina siendo o pareciendo en realidad una actividad demasiado ociosa, ¿no? Sí, bueno, Sí, pero no ese es el sentido, me explico, o sea, Exactamente, sí. por eso digo pareciera ser. No, realmente es una acción, es un acto de transformación y deseable. No, y debería ser obligatorio Sí. ir a ver este tipo de cosas. sí. Lo estoy diciendo con el principio más docente que tengo. Yo recuerdo haber llevado a mis alumnos de hace muchísimos años, por ahí alguno me está escuchando. Yo era muy jovencito y los llevé a ver teatro en griego. Vino la compañía de teatro del Teatro Dionisos de Atenas a hacer Electra en griego. Y yo dije, voy, el sábado voy. Miren lo que estoy diciendo, chicos de 15 años. Les dije, el sábado voy. Paréntesis, responsabilidad civil. Hola, sí, ciudad, Ay, provincia. cómo le gusta. Sigan pidiendo papelitos. Entonces yo dije, voy el sábado, claro, voy el sábado, el que quiera venga. Me cayeron 25 chicos, en un total de 30, o sea, vino casi todo el curso, cada uno pagó su entrada, nos ubicamos juntos y nos sentamos. El nivel de atención que tenían esos chicos ante una obra que estaba en griego, era tanta la tensión dramática como cuando, yo creo que hoy alguien de otra lengua escucha a Pompeyo y uno se queda igualmente fascinado. Bueno, era eso. Esa experiencia no debe ser de ninguna manera quitada a cualquiera que se llame ciudadano. Por favor, realmente aspirar a poder gozar de una obra de esas características tiene que ser una obligación de todos aquellos que formamos parte o queremos de una comunidad. Es distinto. Me pongo serio en serio porque lo que él decía en torno de la política es parte de la teatralidad. Ujú. Es una dimensión metafísica la política, no es una cuestión de dimes y diretes o de tomas y dacas, ¿sí? Es una cuestión metafísica. Perdón, Condesa, yo la corté que... No, estaba escuchando. Sí, totalmente. Lo hemos hablado en varios programas, cómo hoy en día está relegada a un lugar de ocio la concepción artística, Sí. que en parte es una comodidad nuestra y en parte es una consecuencia de cómo está orquestada nuestra cotidianeidad, que uno termina, el 90% de la gente no tiene la culpa, ¿no? Claro. Entonces es como... Sí, Exactamente. bueno, se pueden dar pequeñas batallas que es, aunque sea sacarlo de ese lugar. Sí, Uno exactamente. mismo, ¿no? Sacar el arte en la vida de uno de un lugar de ocio. Porque él lo decía en torno de un ámbito, en una cueva, en una caverna, dice, ¿no? Claro. Es el lugar donde despertamos. Fíjense la paradoja, ¿no? Sí, Frente claro. al Platón que dice, estamos dormidos en una cueva, nosotros vamos a una cueva a despertar. El teatro es, como lo es el cine en muchos casos, son esos espacios que nos... Como dijo Pompeyo, digo esto, valencia metafísica del espacio-tiempo. Yo me quedé dando vueltas con eso, me pareció. Es que es platónico. Sí. Sí, claro. en que el es sentido de platónico. que no es que vamos a meternos a la cueva.
No, claro. Hay que volver a bajar. Claro. Ya salí, listo. Qué porquería que es la realidad. Sí, bueno, ¿qué haces con eso? Procónsul, no es que todo es una cueva y entonces es el escape, es la salida. Sí, exacto. Bueno, lo que hablábamos el programa pasado y el anterior, no es un tema de dualidades. Totalmente, exacto, no es un tema de dualidad. Muy bien. Nuestro director nos está indicando algunas cosas. Mirá qué redondo y cronometrado todo. Son 16, 25, 10. Son fantásticos. No se puede quejar nuestro director. Los dos, unas cositas. Sí, claro. Procónsul, Condesa, miren este reloj, miren aquel. Hay diferencia. Yo estuve entregando I-25. Cierto. Pero bueno, tenemos el horario de Hong Kong y el horario de... Bien, volvemos en un instante, señor director, todo suyo. Se dice que en el streaming se hablan muchas pavadas, porque todavía no es todos los lunes de 15 a 17 en Vorterix. Bien, detrás de mí, como suele pasar, bueno, todavía no, pero Homero. Vamos a retornar el cuadro que nos acompañó. Ahí está. Ahí estamos, muy bien. Seguro nuestro estaban director. pensando, porque nuestros oyentes son muy despiertos, estaban diciendo, Exactamente. ¿cuál es el cuadro que está detrás de la entrevista con Pompeyo? Muy bien. Lo voy a poner en el chat. ¿Por qué estará ese cuadro mientras hablan con Pompeyo? Se estaban preguntando eso, así que ahora se lo traemos. Muy bien. Las hilanderas La de cilandera, Velázquez. qué cuadro. Qué maravilla, Condesa. Cuando hoy lo citó por el trabajo, el procónsul preguntaba, dice, ¿qué ponemos atrás? Decía, la camiseta de un club con una banda roja. Claro, no sé. después recordamos No sé, que este es un estaba programa probando. elevado. Había que ponerla 4 veces. Después recordamos que este es un programa de arte. Claro. No hay mayor arte. Aquí no entran chicanas baratas. El procónsul, Solo millonarias. Por Dios, pero bueno. Por sugerencia de la condesa, que estuvo muy bien, van a ver, está excelente, tenemos las hilanderas de Velázquez. Solamente con ver lo que es la tela, yo creo que ya tenemos Sí. para hablar años. Pero, Totalmente. ¿por qué ese, Condesa? Bueno, habíamos hablado de las meninas. Ujú, Seguro que hablamos en el primer episodio, que fue el del Renacimiento. Creo que lo retomamos en otro, ahora no recuerdo. Esta idea que aparece en Velázquez, en el Renacimiento, pero particularmente en Velázquez, de la puesta en escena, ¿no? Sí, señora. Que hacíamos el chiste que lo dan mucho en clases de cine porque es como el principio, digo, el cine es como la culminación de un montón de artes y conceptos, pero la figura de la puesta en escena o incluso del fuera de campo, ¿no? Que aparece tan presente en las meninas, es algo que por supuesto el cine estudia de la pintura, por eso está bueno estudiar pintura y está bueno, si estudia cualquier arte, estudiar todo el resto. Acá incluso aparece más presente todavía estos dos escenarios, podríamos decir, ¿no? Digo, esta profundidad de campo ni hablar, pero aparte parece justamente, tenemos una elevación que es la escalera, Exacto. tenemos una hilandera, justamente, que también lo hablábamos el programa pasado con la Anunciación, que Da Vinci decide representar a María tejiendo, ¿no? Como la hilando, y acá tenemos directamente un grupo de hilanderas, yo me doy vuelta porque lo tengo detrás, están tejiendo un manto, ¿no? Con una figura celestial. Y ese manto está tapado, podríamos decir, por lo que son las paredes de la otra habitación, ¿no? Como estos dos estados de un mismo momento, de una misma realidad, ¿no? Podríamos decir que es el escenario y Claro. en bambalinas, ¿no? Exactamente, tras bambalinas. Pero estamos tras Exactamente. bambalinas, nosotros podríamos decir, y debajo, ¿no? Porque el resultado de aquello que podemos decir están tejiendo está sobre las escaleras, está el foco de la luz allí, ¿no? Está la escalera. Exacto. La iluminación de fondo, las sombras de aquí, todo lo que presta idea para que nosotros podamos pensar en lo que es la puesta en escena teatral, ¿no? Ujú. El escenario y aquello que... Justamente en relación con Habitación Macbeth, hay el acompañamiento de un músico, de un violonchelista, Sí, sí. valiosísimo. Increíble. Sí, sí. No crean que es un decorado. No, eso. quiero citar Para- su nombre, lo tengo aquí. Adelante, por favor, Condesa, porque realmente lo que hace es un diálogo con el violonchelo a lo largo de la obra. Es una genialidad. En ese sentido no tuvimos tiempo de poder conversarlo con Pompeyo, pero ahora lo decimos. Y en el caso de Velázquez, si ustedes observan, Claudio Peña, perdón.
Claudio Peña. Sí, suele hacer, yo lo busqué en redes y suele hacer la música en diferentes interpretaciones de obras. Hizo, antes de Habitación Macbeth, hacía Noferatu con música, con el violonchelo en vivo. Impresionante. Es increíble. Es increíble. Bueno, es una puesta maravillosa. Y aquí, si ustedes observan, volviendo al gran maestro, al gran Velázquez, fíjense las ruecas, ¿no? Los hilos, cómo el hilo parte para que aquello vaya. Sí. ¿No? Tenemos para hablar millones de cosas. Penélope, bueno, el hilo. Por supuesto. De hecho, el entramado. cuadro tiene un subtítulo o un segundo título que es La fábula de Aracné. Claro, Exactamente. totalmente. De vuelta al simbolismo del tejido. Claro. Totalmente. Femenino, ¿no? También. Exactamente. Son todas mujeres, Son todas mujeres. hilanderas. Exactamente. Tanto de un lado como del otro. Claro. ¿No es cierto? Es el mundo de la feminidad en el tejido que tiene toda una presencia mitológica muy notable. Por eso, entre otras cosas, el gran don Diego de Velázquez está con nosotros aquí acompañándonos en este programa específico sobre la teatralidad. Diego Ortega es mi nombre, ¿no? Diego de Velázquez no. Claro, sí. Hagan la diferencia, ¿no? Con Perfecto. el procónsul es. No soy otra digno, dimensión. no soy digno de estar en Claro. este programa. Muy bien. Bueno, Después de que descubrimos que Porrini no sabe leer, Porrini no tranquilamente. sabe. Es una yo- cosa increíble. no se Igualmente, puede como entender. notarán, bastante memorizo. Sí, Sí, claro. Bueno, hago lo que puedo. Y bastantes qué sé libros yo. publica, como varios, Sí. ¿no? Ah, sí. Sí. Como varios. Claro, claro. Como varios de su condición. Claro. La Oye, condesa- hoy es terrible. La condesa salió jugando Yo fuerte. también, salió jugando fuerte. la condesa. qué cosa, me pongo la cabeza en la guillotina como el bueno de Luis XVI. Bien, no sé, la verdad es que hemos llegado a un punto en el que me parece que las reflexiones que podamos hacer en torno de la disquisición del teatro nos llevarían aún más allá, ¿no? Todavía. Totalmente. ¿Podemos responder algunas dudas que hayan quedado? ¿Cómo no? de nuestros No sé oyentes, si hay Samuelito? alguna pregunta para... Hay que avisarle a nuestros oyentes que hoy tienen la posibilidad de ver el chat. Sí, estamos viendo el chat acá. Están viendo el chat, así que con respeto le pido a los alumnos Siempre desde Por arriba. favor, elijan. sí. hacia el chat. No vamos a aceptar palabras que sean soeces, ¿no? Ninguna. Procaces. ¿Sí? Ni procaces, ni... Claro, ni Total. que rocen de la cintura para abajo. Bien. Nada que haga referencia al nada. Esa. A ver, vamos a Muy ver. bien, Dice que abrimos. ahora hay que saber leer para escribir. Tiene razón el señor Bicicleta Salada. No, Totalmente. Homerito, no sé si es una buena idea. Yo ¿Por creo qué que no? yo creo que es una gran No idea. puedo leer, Yo me van- creo que Porrini leyendo A ver, los... dice, hola chicos, quería preguntarles si hay alguna posibilidad de invitar a Alejandro Dolina. Creo que sería una gran charla. Gracias, admirable propuesta. Sí, claro. Con gusto. sí. Figurita difícil. Si el gran Alejandro se sumara a esto, sería estupendo, con gusto. Lo tenemos en cuenta. Por supuesto. Tenga cuidado, Bien. doctor, con la cosa que... No leo más. ¿Cómo? Pregunta ¿Homerito nos Carly. quiere filtrar preguntas? Bien, perfecto. ¿No? Dale, voy a hacer ese trabajo. Voy a necesitar que me estiren un poquito, así mandando Dale. las preguntas. Dale. Saludos desde Mire Chile. quién apareció. Uy. Lo nombraron a Manzanal. Quiero No, hacer no. una aclaración. El querido Gustavo Manzanal es un maestro del teatro, un admirador de la obra de Pompeyo Audivero, un gran teórico del teatro y Sí. un gran actor y director que lo vamos a tener aquí con nosotros en un tiempo. Uy, aprovecha esa pregunta. Sí, Va a haber una sí. presentación Lo voy de a traer. estética del símbolo. Permiso, a ver, voy a hacer... Condesa, ¿qué era? Tírelo un piedrazo al espejo. Bueno, Condesa. quiero contarles algo. Este sábado a las 18 horas por Zoom, y acá le voy a tener que pedir ayuda a Homero nuevamente, a nuestro director, vamos a hacer la presentación del nuevo libro Estética del Símbolo que editó. Aquí lo tengo. Ahí lo tiene la Condesa. Le he traído su ejemplar, como Este es corresponde. mi ejemplar. Estética del símbolo por el doctor. Siempre nos preguntan qué leo para empezar. Aquí está. Bueno, ahora... Publicado por Sofía Casa Editorial. Sofía. Justamente eso, Homero, por ahí para ubicar el link, lo que pueden hacer es escribir, buscar a Sofía Casa Editorial, que tiene un Instagram, ahí se va a subir se puede conseguir en Uruguay, sí, Carrilor
¿Cómo me cuesta, por Dios? Yo creo que Homero, esto es un gran contenido. Porrini leyendo los nombres del chat. Sí, no. Leyó mi chiste el maestro Porrini. Me siento tocado por la varita. Bicicletas saladas, un abrazo enorme. Bien. Es meta streaming. Esto es meta, único- esto es streaming meta. Lo Meta único que les voy a streaming. pedir es que cuando lean el chat, antes relean para adentro Sí, cualquier doctor, cosa. por favor. Porque puede Sí, haber sí, sí, cosas- sí, Sí, Yo de sí. vez en cuando leo algún desubicado Sí, y yo no tengo piedad y... Pero Vos tenés el poder en este de momento- banear. Nosotros no tenemos el poder Bueno, mágico. Pero tienen la el última poder de la pregunta palabra. me parece que la Claro. podemos leer. Dice, hola chicos, gracias por lo de chicos, Dios mío, ya te quiero, Máximo. ¿En algún programa van a tocar temas espirituales o religiones como budismo o hinduismo? Lo hablamos con la condesa, en realidad estamos Lo siempre... hacemos todos los programas, Claro. señor Maximiliano. Intentamos, como diría alguien que quiero mucho, el músico Prince, hay muchos ladrones en el templo, ¿no? Thieves in the Temple, una gran canción. Así que creemos, a pesar de que son cosas que nos apasionan, yo particularmente estudio eso desde 2019, le mando un gran abrazo a mi maestro Pinkler. No sé si está dado el escenario Claro, para charlas meramente Sí. teológicas. claro. Tenemos una idea tradicional del arte en la que, por supuesto, aparece lo sagrado, vamos a decir, e intentamos abordar las concepciones de un arte tradicional desde todas las perspectivas sagradas de todas las religiones. Siempre desde el arte, por supuesto. Claro, perfecto. Ahí Lucio, lo lamento mucho, no voy a leer lo suyo, pero lamento lo que le ha ocurrido con mi libro, en fin, y con su ex, vamos a Bueno, decirlo no así. le des bola. Matías Massetti, una recomendación de película donde el teatro está presente, Drive My Car, Muy buena. basado en un relato de Murakami. Muy buena. ¿Puedo decir algo? No, no, totalmente? no. Listo. Bueno. Algún No, día. iba a decir algo de Murakami nada más. Sí, no. No puedo Algún día hablar. vamos a hablar Claro. de autores en discrepancia entre la mesa. Sí, totalmente. Eh, ¿A usted le gusta Murakami? Algunos libros me gustan mucho. Me gusta mucho El elefante desaparece. Me parece un relato de cuentos muy bueno. Ah, muy bien. No lo leí. ¿Ve? Le Muy doy la bien. chance, como dice. Muy bien. Voy Bien. a aprovechar el comentario de Matías para recomendar una película que Adelante. la tenía anotada. Perdón, Merito. Me olvidé de decirle. De el director Michael Soavi. Ajá. Michael Soavi. Que se llama Stage Fright. También se llama Aquarius. Tiene varios nombres. Pero no me acuerdo el año tampoco, perdón. Y está muy interesante para esto. Porque justamente es un slasher, es una película de terror. Si les da un poco de impresión la sangre y eso, no la miren. Pero es lo que podríamos llamar un terror clase B, en el mejor de los sentidos, entiéndase, por favor. Y es Claro. es una película sobre unos chicos que hacen una obra de teatro Ah, de muy bajo presupuesto, unos chicos, bueno, que consumen ciertas sustancias y están un poco aburridos. Dice, bueno, vamos a una obra de teatro así nomás, qué sé yo. Y el director es un chanta y es todo un desastre. Y se escapa un ex actor que quedó medio pirucho, pobre, de un psiquiátrico y los va a visitar para explicarles cómo se hace una obra de teatro. Bien. Así que es muy interesante y abarca mucho esto que estuvimos hablando. Muy bien, Stay perfecto. Fright Condesa Ahí está. 1987. Muchas gracias, Ultratumba Podcast. Les mandamos un saludo. Ahí está, Ultratumba Podcast. Muy Muchas gracias. bien. Bueno. Acá tengo una pregunta que me interesó y que por ahí es para Adelante. jugar un poco. Que me Muy gusta, bien. que me gusta ponerlos en aprietos. upa. ¿Cómo no? Dice, si tuvieran que confeccionar un Museo Nacional de Literatura, ¿cuáles 3 títulos no podrían faltar para ustedes? ¿Cómo museo? No, perdón, no tenía el punto. Claro, 3 obras de la literatura que no deberían faltar. Ok. Nacional, Condesa. Claro, Ok. el ejercicio es que, por ejemplo, inventemos un museo y en la sala más importante del museo tenemos que colocar 3 obras. De la literatura. Exactamente. Perfecto. Esto nunca termina bien, Homero. Este tipo de ejercicios nunca termina Por eso bien. me gustan. Bueno, le gusta la cornisa, Homero. Uy, Pero 3, a ver, no entiendo bien la pregunta. ¿Nacionales, o sea, Argentina? Nacionales. Pasa que estamos en procónsul. contra de la museificación Sí, del eso arte, estaba porque somos muy pensando. hinchapelotas, pero vamos a hacer el juego, vamos a jugar el juego. Vamos a jugar, vamos a entrar en la ficción. Vamos Claro, a tirar la 3 piedra. prodigiosas obras de literatura. ¿Universal? No, nacional. Procónsul, Es fácil el juego. Procónsul, Argentina. Perdón, estamos muy dispersos con el señor Pompeyo de Viver, nos ha dejado. Sí, es verdad. Es verdad. Nacional, No, bueno. nos conquistó.
Y yo voy a ir al lugar común, Sí, sí. discúlpenme. Sí, Yo ya me creo imagino. que yo pondría ficciones de Borges, sin Bien. lugar a dudas. Yo tengo mi corazón en el Martín Fierro de una manera muy notable y a eso agregaría, y no sé, ahí sí me pongo más polémico. El tercero va a ser un poquito más complicado, pero entre esas dos cosas tengo un corazoncito con Cortázar, con ciertas cosas también de grandes novelistas, un Saer, pero bueno, no sé, es discutible, ¿no? Condesa, procónsul. Silvino Campo. Ah. Sí, su compilado de cuentos, Silvino Campo. Y bueno, sí, obviamente Borges no puede faltar. Y voy a poner a mi maestro Pinkler. Ah, muy bien, muy bien. Sí, muy sí, bien. sí. Que esperemos poder tenerlo, ¿eh? Sí. Leandro Pinkler. Ojalá, si nos está escuchando. Es un poco trampa porque no hace literatura, bueno, pero es cierto. los libros de Pinkler los voy a poner. Perfecto, perfecto. Muy bien. Compartimos, Borges está ahí en el pináculo, en el sector privilegiado. Hernández, por supuesto, el Martín Fierro. Y el tercero, qué difícil, ¿no? Pero yo pondría a Rodolfo Walsh. Ah, bueno. Interesante. Rodolfo Walsh, muy interesante. Sí. Muy interesante. Prosista de la hostia, dirían los españoles. Gran cuentista. Sí. No solo, yo me atrevo a decir que hay allí una revolución muy particular en torno del concepto de la narrativa extensa en Walsh, ¿no? Sobre todo en Operación Masacre y en Quién mató a Rosendo, ¿no? Y bueno, el caso Satanovsky, que son una... Variaciones en rojo es Variaciones una cosa... Horacio Quiroga también. Horacio Bueno, Quiroga. están ¿Lo nombraron? nombrando, también estaban nombrando, recién me quedé pensando, en Roberto Art. Por supuesto, También. Roberto Art. Bien, hay algo a propósito del Eternauta. Se ha hablado de Oesterheld aquí o en la última Ahí corrige página, última sí. página. Muy bien. No. Pero estamos en eso con el procónsul, justamente queríamos aprovechar. Gran idea, un programa de... Sí, creo que vale la Última pena. página. En este Sí. momento coyuntural Sí. en el que se estrenó la semana pasada la adaptación audiovisual en una plataforma muy conocida, volver a la esencia de la adaptación. Ujú. Primero, por supuesto, la obra, la novela gráfica, no quiero herir susceptibilidades, pero bueno, novela gráfica cómic, Exacto. ¿no? Sí. De 1957, y la versión que salió la semana pasada, como bien digo, la adaptación del Eternauta. Sí. Parece que es un tema que viene también a cuento de lo que hablábamos hoy con Pompeyo, en el sentido de que ambas, en el caso de Habitación Macbeth, es una adaptación Sí. sobre un texto de base que es Macbeth de William Shakespeare, cómo opera y cómo circulan ciertos elementos significantes de la obra de Oesterheld y de Solano López en la adaptación. Sobre Exacto. todo ahora que está muy, muy en tema la cosa. Muy bien. Sí, Tenemos, perdón, Sí, doctor, Condesa, por favor. ¿tenemos alguna pregunta más, Homero, o vamos al programa que viene? ¿Vamos al programa que viene? Muy bien. Perfecto. ¿De qué vamos Bien. a hablar? Bien, vamos a ponernos tuercas, tornillos. Ah, muy bien. Vamos a ponernos un tanto particulares y vamos a hablar de la máquina. ¿Por qué? Porque es un momento bastante mecánico, ¿no? Que estamos viviendo. Lo decía Pompeyo, ¿no? Lo decía Pompeyo. ¿No? Así que Las respuestas. lo vamos tirando siempre, igual en distintos programas, la mecanización del ser humano y demás. Incluso a veces veo que nos preguntan sobre eso. Así que en el programa que viene vamos a desarrollar qué significa la máquina, qué significa simbólicamente, ¿no? Por supuesto. Exacto. El mecanicismo en el ser humano y demás. Y para eso hay tarea. Exacto. ¿Qué hay que ver, hace Condesa? bastante que no analizamos una película. Vamos a hablar de Avatar de James Cameron. La 1. La 1, Avatar. 2010. 2009. 2009. ¿Sí? Avatar es lo que vamos a disfrutar con la Ujú. idea de trabajar todo el tema de la máquina. Estoy pensando que en este caso vamos a tener que convocar amigos de la casa como René Descartes, ¿no? Que habla de la Condesa, le gusta sí, mucho. un gran el tema del inventor de la mecanicismo. máquina. Claro, ese. claro. No nos desconozcamos hasta ahora, por Fue un programa arduo el de hoy.
Exacto. Sí, yo no puedo más. Yo sí, Puedo más con mi alma, chicos. Yo quiero confesarles algo, les voy a dar tiempo a mis puedo dos más. queridos compañeros. No sé si lo han notado, pero lo que vivimos hoy, la presencia de Pompeyo, que estuvo solamente una parte del programa, nos dejó en una situación de reflexión, ¿no? Que ahora tal vez las palabras no alcancen a ello. Y estamos en un programa de radio, de streaming, y bueno, sería muy interesante poder manifestarles esto en el momento, pero tal vez, si nos permiten, ya para la semana que viene tendremos decantado algo y podemos recuperar más. Ha sido muy, muy fuerte, en el mejor sentido, la presencia de Pompeyo y si bien yo pensaba recién, queridos procónsul, condesa, si bien íbamos a hablar de la teatralidad, no estoy actuando, digo, vivimos la teatralidad recién. Sí, por Es supuesto. decir, la vimos, Sí. la vimos en acción, como decía la condesa, operativa. Sí, ¿cierto? y no había mucho más que agregar. No. O sea, había infinitas cosas que agregar y a la vez no había nada más que agregar. Exactamente. Aparte, lo impresionante o ¿cómo decirlo? Que no hay adjetivo posible, pero lo que llamó poderosamente la atención y que el doctor insistía como, esto no está guionado, ¿eh? De hecho, literalmente nos lo cruzamos de manera casual en el lugar donde solemos hacer nuestras reuniones de preproducción. Sí. Sí. Estaba ahí tomándose un café, lo saludamos, bueno, ahora nos vemos, y es un ciudadano de a pie, o sea, uno lo ve Sí, por la sí, calle sí, y sí, es sí, un sí. hombre. Ahora, cuando, bien decía el doctor, entró, charlamos un poquito en la mesa antes del programa y demás, empezó a hablar, empezó a pensar con nosotros. Exacto. Y el doctor insistía con que esto no está guionado en el sentido de que cada sentencia, cada palabra, cada idea que iba esbozando coincidía, lo voy a decir sin pudor, doctor, con ideas que Sebastián viene pensando también y escribiendo en varios libros. Estética del símbolo es uno, el fulgor mítico, cuando los héroes están en escena, el sacrificio del héroe. Sebastián, en su condición de profesor de griego, entre otras cosas, ha estudiado muchísimo la dimensión ritual, metafísica del teatro, y de pronto escuchar a alguien como Pompeyo Audibert coincidir y darle en el clavo fue efectivamente esa sensación de, en el fondo, eso que nos dijo al final, ¿no? Somos medio familiares, porque hay una concepción similar, digamos, hermanada respecto no solo del teatro, sino del arte en Sí, general. por supuesto. Sí. Ujú. Y eso creo que también marcó el tono de la entrevista más que de la charla. Exactamente. Realmente coincidencias que, ya les digo, nosotros fuimos a ver la obra los tres por separado. Sí. Y en distintos momentos. Sí. Sí. Y bueno, los tres quedamos impactados, pero no habíamos tenido ningún contacto con Pompeyo previo a este Sí, día sí. de hoy. Y realmente es admirable, ¿no? Cuando uno... Yo tengo la sensación siempre de cuando uno está frente a un gran pensador o a un gran artista, como en este caso, pensador y artista, las dos cosas, ¿no? O cuando está frente a una persona de una dimensión espiritual muy particular, que justamente no suele ser el chanta espiritual, ¿no? Ujú. Se ríe la condesa porque ya sabe dónde voy. Sino una persona, como bien decía el procónsul, de a pie, ¿no? Ahí la sencillez de lo espiritual más profundo. Cuando uno tiene esa presencia, creo que todos ustedes también lo han vivido, siente que hay una coincidencia absoluta, ¿no? Y que quisiera decir esto que no termine, ¿no? Ujú. Yo decía, miraba el reloj a cada momento y decía, nos quedan 10 minutos, ¿no? Porque se Claro, tiene que... un Yo decía, poquito no puede ser. del detrás de escena nos habíamos puesto como tarea hacer 3 preguntas cada uno, de manera muy ordenada, muy prolija, para que esto no sea un desmadre. Y yo veía que pasaba el tiempo, eran y 40, y cada uno tenía una pregunta más, o por lo Sí. menos con de eso Sí, que yo sí, teníamos una pregunta más, y bueno, había que cumplir con lo pautado. Totalmente. Pompeyo tiene otras Total. ocupaciones y compromisos, pero creo que fueron casi 50 minutos, más o menos, no, Sí. 40, casi 50 de profundidad, ¿no? De mucho jugo, por decir una palabra muy simple. Total. Exactamente. Y fluyó, creo. Así que bueno, es la primera entrevista del año.
Exactamente. Sí, es verdad, ¿no? Ujú. Es verdad. Bueno, esta va a ser la primera de una serie de personas entrevistadas. Sí. Ustedes sabrán, el querido público, que este programa tiene una particularidad, tiene un enfoque y demás, que a veces no es cuestión de traer personas. Respeto todas las actividades, por favor, pero a veces queremos que tenga ese plus. Sí, Y bueno, y sí, desbordó, por supuesto. ¿no es cierto? Sí, sí. Y estamos, Sí. por eso Vendrán decíamos, más. nos encantaría que el profesor Leandro Pinkler pueda Sí. venir en algún momento a este Sí, programa. sí. Sería realmente Sí. un sujeto de luz para muchos aspectos, ¿no? A tener en cuenta. Total. Allí están citando a don Francisco García Bazán. Por Sí, supuesto. Dios. Gran maestro, incluso maestro de Pinkler. Sí, Así señor, que- exactamente. Sería un placer poder traerlo. Sí, Y bueno, vamos a tener que hablar con Lucas. Lucas tiene algún sí. algún acercamiento a ello. Exactamente. Bien, muy bien. Yo tengo un saludito. Ah, muy bien. Yo quiero saludar hoy a Guido Musso Enz, que es el hijo del doctor Carlos Musso, que es un médico del Hospital Italiano, un querido amigo que realmente es una persona de un gusto por estos temas impresionantes, y me pidió un especial saludo a Guido, a su hijo, porque nos sigue, ¿no? Ah, qué lindo. Sí, exactamente. Se ve que no tiene nada que hacer y entonces nos ve a nosotros. ¿Y qué va a hacer? Guido, un abrazo enorme, Un un abrazo. cariño grande y bueno, a tu padre también, por supuesto. Espectacular. Bueno, yo le mando un saludo a mi familia y veía que mi padre escribía en el chat. Un saludo. Ah, muy Y- bien. Los condes Radomski. Exactamente. Bien, muy bien, muy bien. Y también hablando de Radomski, le mando un abrazo a mi tío, Daniel Radomski, que estaba contento por el programa de hoy porque él actuó muchos años. Ah, excelente, don Así Daniel. Bueno, que le mandamos un abrazo también. perfecto. Exactamente, y bueno, a todos mis amigos. Muy bien, muy bien. Procónsul. Yo le mando un saludo, por supuesto, a Jessica, que ahora que cambiamos el horario tiene más tiempo para para poder- vernos. Ah, para vernos muy en vivo, así que le mando un bueno. saludo. Y un saludo a Gaby Cardoso, que desde donde esté fue un gran actor y se nos fue demasiado rápido. Así que donde estés, Gaby, te dedico a este programa. Muy bien. Los actores van al cielo, no me cabe duda. Bien, Ujú. señores, madame, procónsul, Doctor, condesa. Doctor. esto ha sido todo por hoy. El lunes que viene los estaremos esperando aquí, almidonados, absolutamente entalcados, como corresponde a 3 personas que hacen de su trabajo un honor, y entregamos este programa a nuestro dictator, el señor Homero, que nosotros simplemente somos marionetas en sus manos. Nos vemos.